Bienvenidas y bienvenidos a Colombia en sus leyendas, un espacio en el que se reconoce el territorio colombiano a partir de estas leyendas. En el podcast de hoy hablaremos de 5 de ellas, que nos ayudarán a comprender la historia de Colombia desde las evidencias que dejan estas narrativas, que, a la larga, no suenan tan fantasiosas. Los hijos del delfín. Amazonas. Existe una leyenda en el Amazonas en la que se le atribuye la paternidad de varios niños sin padre al reconocido delfín rosado, especie emblemática del majestuoso cuerpo de agua de esta región. Se puede incluso encontrar en algunos archivos de la notaría a ciertas criaturas registradas como hijos del delfín. Según cuenta la historia, el animal tiene la tendencia de transformarse en un hombre muy atractivo, vestido de blanco, y esconde su espiráculo, lo único que queda de su forma animal, debajo de un sombrero de paja. Se encamina a alguna fiesta donde puede encontrar a una mujer muy atractiva para poder invitarla a bailar, mientras busca seducirla con su encanto durante toda la noche, para así en la madrugada poder invitarla a caminar por las orillas del río Amazonas. Una vez allí, la lleva a sumergirse en las profundas aguas del río, y con sus poderes místicos dejarla sin recuerdos de lo que allí pasaría, pues esta mujer despertaría la mañana siguiente en la orilla sin saber qué pasó, y sin embargo, en un par de meses se daría cuenta que está embarazada. Así, será otra encargada de cargar consigo la prueba de la leyenda de los hijos del delfín. Existen leyendas que han traspasado nuestro territorio y son narradas incluso por gente del exterior. En este caso, una de estas leyendas que ha llegado a ser tan emblemática se llama Los tiempos del ruido. Los invito a escucharlo de la voz del Misterios Cuéllar. Noche del ruido o tiempo del ruido. Así se llamó al fenómeno ocurrido a las 10 de la noche del 9 de marzo de 1687 en Santa Fe, Bogotá. Fue un apocalíptico y extraño ruido o sonido que se extendió por 15 minutos, infundiendo terror en todos los habitantes. Todo quedó registrado. Se creyó que el estruendo fue ocasionado por un ovni que se había estrellado. La gente quería escapar o resguardarse. Un extraño olor a azufre se percibió en toda la comunidad, y las crónicas relatan: muchos salieron desnudos y corrieron sin dirección. Otros forzaron las entradas de las iglesias para encomendarse a los santos, pues creían en el arribo del juicio final. ¿Pudo ser un asteroide que se consumiera en la atmósfera? Algunos relatos hacen suponer que fue una nave extraterrestre, pues habían visto poco antes luces azules alineadas en el cielo. Además, la leyenda cuenta que un grupo de personas hizo desaparecer algunos restos del objeto estrellado. Pronto te presentaré un compendio de presuntos ovnis estrellados en la Tierra. ¿Te gustaría verlo? Comenta, ¿qué piensas de este caso inexplicable? Las Vírgenes de Pablo Escobar, Medellín, 1987. El reconocido narcotraficante Pablo Escobar tenía un escuadrón especial llamado Los Señuelos, conformado por hombres apuestos que tenían como misión conseguir jóvenes vírgenes entre 14 y 16 años para invitarlas a fiestas privadas de El Capo. Las menores, que en su mayoría venían de condiciones vulnerables, eran convencidas con promesas de joyas, dinero y hasta oportunidades de salir en la televisión. Una noche, mientras Escobar celebraba una de estas fiestas privadas en Medellín, junto con sus hombres y las palomas blancas, que era como se referían a las menores, un operativo de la policía llegó al lugar, pero Escobar logró huir a tiempo. El jefe del cartel creía que la policía había dado con él porque alguna de las menores había filtrado información, y para no dejar ningún cabo suelto, dio la orden de acabar con todas las sospechosas. Por 3 días consecutivos de julio de 1987 fueron apareciendo torsos, extremidades, cabezas y diferentes partes del cuerpo de varias mujeres por todo Medellín, que fueron identificadas como asistentes a las fiestas privadas de Escobar. Envenenamiento masivo, Chiquinquirá. El 26 de noviembre de 1967, el municipio de Chiquinquirá se preparaba para la ceremonia de clausura del colegio del sector. Esa mañana de sábado sería una de no olvidar, cuando de repente las personas empezaron a presentar diversos síntomas que terminaron siendo fatales. La mayoría eran niños, que sufrían de náuseas, desvanecimientos y hasta convulsiones. Se trató de rastrear una fuente que estuviera infectando a los habitantes. Primero se creyó que había sido por la leche, sin embargo no todos los afectados la habían consumido. Por su parte, todos habían comido pan. Esto llevó a la preocupada población hasta la panadería Nutibara, puesto que los niños eran los primeros que se alimentaron esa mañana. Muy pocos pudieron ser atendidos a tiempo. Para las horas de la tarde las fatalidades habían llegado a las centenas. Más de 500 fueron intoxicados, y en su mayoría jóvenes y niños. Durante el viaje de la madrugada llegaría a la panadería un cargamento con la harina que era materia prima de sus productos. Era un transportador de confianza, pero también era uno de los pocos que hacían el recorrido entre determinados municipios entre los que se encontraba Chiquinquirá. Y en búsqueda de reducir gastos tuvo que hacerse cargo de transportar otro tipo de cargamento. Se trataba de un químico llamado folidol, usado como insecticida organofosforado,
para las plantaciones de algodón y papa, químico que debe ser reducido con agua dada su alta toxicidad. Una de las tantas botellas de vidrio que se cargaban en el camión se rompió en el trayecto. Su contenido cayó sobre uno de los bultos de harina. Esa madrugada el asistente del panadero había tratado de advertir a su jefe que la harina despedía un olor desagradable. Este se rehusó a desechar la harina, pues pensaba que se trataban de excusas de su ayudante para no trabajar. Al tener que manipular una mezcla tóxica, el joven trabajador se intoxicó por tener en su piel el contacto con el veneno, convirtiéndolo en la primera víctima fatal del peor envenenamiento masivo en la historia del país. La maldición de Armero, 1948. Pedro María Ramírez Ramos era el sacerdote de la ciudad de Armero. Durante los disturbios del Bogotazo, los levantamientos sociales llegaron hasta el Tolima y despertó una revuelta en las poblaciones. Armero, que era conocido por tener una población mayormente liberal, se organizó para arremeter contra el sacerdote, que era abiertamente conservador. La turba enfurecida lo sacó a la iglesia, lo arrastraron a lo largo de algunos metros por la calle y luego lo atacaron con machetes. Se cuenta que sus últimas palabras fueron: "En Armero no quedará piedra sobre piedra". Luego de haberle dado muerte al sacerdote, se cuenta que los atacantes tiraron su cuerpo desnudo cerca del cementerio. No permitieron que se le diera sepultura. Allí sería encontrado por unas trabajadoras sexuales, quienes lo vistieron y lo enterraron, buscando darle un descanso eterno. 37 años después, Armero sería azotado por una avalancha conocida como la tragedia natural más grande de la historia de Colombia, dejando sepultados a más de 25.000 personas. Solo la zona de tolerancia y el cementerio serían lugares que permanecerían intactos tras la tragedia. Con esto damos cierre al episodio de hoy. Nos encontraremos en otra oportunidad para más Colombia en sus leyendas. Hasta pronto.